Las compis que van a estar en la mesa con nosotros, por favor, no me dejen sola aquí. Vengan para acá. Bueno, lo primero es trasladarles a todos ustedes un fraternal y un caluroso saludo sindical por parte de la Comisión Ejecutiva de la Unión Insular de Gran Canaria. Darles la bienvenida a todas ustedes y sí que me gustaría saber de todas las compañeras y compañeros que están aquí, ¿quiénes están aquí por primera vez? ¿Quién es la primera vez que acude como representante sindical? Chicho, baja tú la mano, que la tuya. Bueno, pues como decía, una bienvenida a todos y a todas, pero muy especial y muy cariñosa a estas nuevas compañeras y compañeros que se han presentado a las elecciones sindicales y que han decidido, de una forma muy inteligente, formar parte de las comisiones obreras. Darles una especial bienvenida por ello. Como vieron el vídeo, al que agradecemos también al Gabinete de Comunicación, porque es un vídeo titulado La igualdad es un largo camino, hace un recorrido histórico fundamentalmente después de la Segunda República, que es cuando hay verdaderamente unos avances en torno a la igualdad. Y yo quería un poco hacer un repaso muy rápido sobre la historia y sobre la lucha por los derechos de la igualdad entre hombres y mujeres. Y quiero empezar con la Revolución Francesa. No se asusten, es muy rapidito. La Revolución Francesa, en 1789, hombres y mujeres que se agruparon a reivindicar derechos iguales para todos. En aquella Declaración Universal de la ciudadanía de los derechos del hombre, una vez se enseña aquella declaración, las mujeres de aquel entonces se dieron cuenta que ellas estaban incluidas, que simplemente aquellos derechos jurídicos, políticos, etc., estaban destinados a ellas. Entonces lo que hicieron fue, 2 años más tarde, redactar a través de una gran feminista como fue Olympe de Gaulle, yo en francés, ya verán, que redactó aquella declaración de los derechos de la mujer y la ciudadanía. Y yo solo me quiero parar en 2 reivindicaciones históricas que pidieron aquellas mujeres de la Revolución Francesa hace 234 años, que fundamentalmente pedían, al margen del voto, por supuesto, era, por un lado, igualdad salarial, cobrar por el mismo trabajo que sus compañeros los hombres hace 200 y pico años, y por otro lado, el acceso a la educación. Fundamentalmente es porque para nosotras las mujeres el tener igualdad salarial y el acceso a la educación lo hemos conseguido afortunadamente en los años en que estamos nosotros, nos da la independencia económica y la independencia intelectual necesaria para conseguir la libertad y para conseguir la igualdad. Luego llega la República, ya lo vieron por ahí que lo hicieron los compañeros, donde hay bastantes derechos que no me voy a parar en ellos, pero realmente conseguimos y la República apostó por la igualdad entre hombres y mujeres, que todo, desgraciadamente, con el golpe de Estado y la dictadura que sufrimos 40 años, volvimos hacia atrás. Y yo me paro en 1910 por una cuestión, y es que cuando las feministas se dirigieron en Alemania a pedir que hubiera un día, un reconocimiento, un día internacional de la mujer trabajadora, que así empezamos, porque empezamos a reclamar las condiciones nefastas y penosas que teníamos las mujeres en aquel entonces. Lamentablemente en el año, yo creo que 77, las Naciones Unidas quitaron el calificativo nueva de mujer trabajadora y lo dejaron en el Día Internacional de la Mujer. Pero yo me quedo que en ese año de 1910, aquí en España, se derogó una ley, fíjense ustedes, una ley que venía a significar que todas las mujeres en aquel entonces que quisieran estudiar tenían que tener el permiso del varón, del tutor, tenían que tener el permiso del padre, del hermano, del marido. Y en 1910 se deroga esa ley. Es para que nos situemos de dónde venimos. Venimos de esa cultura, ¿no? Donde nos educaban para el matrimonio, donde nos educaban para cuidar a los hijos y nos educaban para ser sumisas al marido y al varón, ¿no? Yo por eso quiero decir que no nos olvidemos de esto, ¿vale? No nos olvidemos tampoco de la primera feminista española,
porque yo creo que es importante. A nosotras las mujeres se nos borran de todas las esferas de la vida, ¿no? Pues la primera feminista fue Concepción Arenal, que fue una mujer brillantísima. Fue periodista, poeta, escritora. Y ella, cuando fue a estudiar, fue vestida de hombre. Ella estudió en la universidad vestida de hombre, que no se podía estudiar. Emilia Pardo Bazán, Margarita Negue, Victoria Kent, en fin, un montón de mujeres feministas que yo creo que hay que reconocerlas, porque todos los derechos que tenemos hoy día no salen de la nada, ni ningún gobierno nos los ha dado. Como bien con el vídeo, todos han sido luchas fundamentalmente de nosotros, las mujeres, que somos las que hemos sentido esa discriminación, y de aquellos compañeros que nos han acompañado en este viaje y que afortunadamente nos sigue acompañando, ¿no? Día a día. Si nos vamos a Canarias, Mercedes Pinto, Josefina Latorre, Pino Ojeda, y me voy a parar, no puse el tiempo porque tenía 10 minutos, me voy a parar en Mercedes Pinto, una de Tenerife, una mujer también muy interesante, la periodista, escritora, y se fue al Ateneo de Madrid a dar una conferencia que se titulaba El divorcio como medida higiénica. Eso le costó su carrera, eso le costó su exilio, porque fue justamente la dictadura de Primo de Rivera, y cuando, imagínense ustedes, aquellos carcamales en aquel Ateneo, conservadores, y esta mujer viendo esa conferencia del divorcio como una medida higiénica. Si no me equivoco más, bueno, fue a Sudamérica, no quiero mojarme si fue México o Uruguay. En cualquier caso, quiero decir que no es fácil la lucha. Cada vez que conseguimos un derecho, intentan laminarnos. Cualquier cosa que conseguimos un avance, intentan cercenarlo. Como ha pasado en épocas recientes con la violencia, con la ley de violencia de género de 2004, con la ley trans, ahora con la ley de violencia sexual. Cualquier avance, los poderes intentan que no avancemos, lógicamente. Y tampoco quiero olvidarme de Clara Campoamor. Si las mujeres participamos y votamos es gracias a su lucha. Y sinceramente, yo me leí el libro de ella, se los aconsejo. El libro se titula El voto femenino y yo, mi pecado capital, porque eso también le valió el fin de su carrera, brillante, era una abogada muy brillante, y tuvo que exiliarse también. Por ello quiero decir que no es fácil. La dictadura cercenó todos esos derechos que veníamos disfrutando, lo volvió a relegar a donde ellos nos quieren, que es en el hogar. Y en el año 78 también quiero hacer un reconocimiento a la coordinadora feminista de Canarias, donde fundamentalmente aquellas feministas salieron a aquella manifestación unitaria del 8 de marzo del año 78, imagínense, fue el otro día, pues reclamaban el divorcio y que quitaran del Código Penal el adulterio. Imagínense, el adulterio estaba penado con la cárcel. Para nosotras, claro. Para ellos no. Para ellos era sacudirse los pantalones, como decían ellos. Bueno, pues yo quiero ir terminando diciendo que seguimos en la pelea por la igualdad en este mundo laboral, porque aquella independencia que decía antes económica y que exigimos las mujeres, esto nos da el plus de actuar con total libertad. Y sobre todo en el ámbito laboral, que ya se encargará mi tocaya, Esther Martín, que tengo aquí a mi izquierda, un poco de ver los logros de la subida del salario mínimo interprofesional, los avances legislativos, que es verdad que la igualdad formal está ahí, las leyes están ahí, pero otra cosa es la real. Y yo me voy a copiar. Lo voy a decir aquí porque acompañé el domingo a las mujeres luchadoras de la Iglesia, porque también peleaban por su legítimo derecho a su igualdad. Y lo voy a copiar porque me gustó el lema que decía, hasta que la igualdad se haga costumbre. Pues sí, ¿verdad? Hasta que la igualdad sea costumbre y que para nosotros sea normal. El acceder a cargos de dirección, tener cargos como rectora, en los consejos generales del Poder Judicial, en las secretarías confederales de comisiones obreras, que no hemos tenido todavía ninguna mujer, etcétera, etcétera. Antes de ayer, cuando yo escribí esto era ayer, hoy es antes de ayer, Guterres, el representante de las Naciones Unidas, dijo que cada vez tenemos más lejos la igualdad. Fíjense, nos está animando. Calculaba que unos 300 años vamos a tardar, descontando estos 200 y pico de la revolución, que vamos a tardar 300 años según las Naciones Unidas
para recuperar, para conseguir esa igualdad. Yo estoy segura que se va a equivocar. Mujeres y hombres luchadores como los que estamos aquí en esta sala, que luchamos cada uno en nuestro ámbito, como las compañeras que van a hablar y me van a precedir con los testimonios, es un ejemplo de que las mujeres seguimos peleando por la igualdad, por nuestro espacio en este mundo. Porque yo creo que es de justicia social, que todos y todas, como derechos humanos, como personas, ocupemos el espacio por igual en este mundo. Les voy a presentar un poco a las compañeras que va a proseguir, vamos a empezar con el primer testimonio. A ver dónde está Inma. Inma Suárez Gutiérrez, que nos va a hablar. Bueno, Inma es una compañera de la casa, de la Federación de Enseñanzas, acaba de jubilar, pero las mujeres que luchan toda la vida, ¿no? Con las del verso 3, que son las imprescindibles. Aunque su vida laboral acabe, ella sigue peleando. Ahora está peleando por recuperar la memoria y que se conozca la memoria histórica, por la justicia con nuestros represaliados, etcétera, etcétera. Y hoy nos va a hablar de algo que me parece a mí, sinceramente, no solamente interesante, sino yo creo que la sociedad canaria debe conocer que existió una coordinadora de parados y de paradas. Lo que pasa es que en aquel entonces no había lenguaje inclusivo, era solo de parados, donde las mujeres, que ya nos contará Inma, se encerraron en la catedral, fue el segundo encierro que hubo aquí, para reclamar, para exigir que hubiera derecho a cobrar el paro a las personas del sector de la agricultura, que cuando acababa la zafra, como ella lo contará, no le voy a quitar yo el protagonismo. Yo lo que quiero centrarme es que, para mí, a mí se me ponen los pelos de punta, conseguimos las mujeres canarias con los compañeros el derecho a nivel estatal de que se cobrara el paro aquí, el paro en aquel entonces para el sector agrario. Lo consiguieron estas mujeres y yo creo que esto hay que decirlo. El ministro tuvo que bajar. El ministro Martín Villa tuvo que bajar, que ella nos va a contar toda esa peripecia. Segundo testimonio será Coraima Martel Montero. Le pido disculpas porque el segundo apellido tuvimos que poner a bolígrafo. Es compañera de miembro del comité de empresa Cobra. Queremos que nos cuente un poco su experiencia. Un comité de 9 miembros con una sola miembra, 8 miembros y una miembra, que es ella. Un sector muy masculinizado, como ustedes pueden saber, de la empresa Cobra. Le va a seguir Dunia, Adelante Mohamed. ¿Dónde está? Ah, no ha llegado Dunia. Ah, bueno, qué pena. Bueno, pues ya espero que llegue, porque ella también tiene muy interesante. Lleva un año en el sector del hotel, que trabaja en un comité de 9, también ella es la única mujer, que sí que me sorprende estando en hostelería, la verdad. Y la verdad que ha conseguido cosas ese comité con el empuje de ella ahí dentro, ¿no? Bueno, yo espero que ella acaba de ser madre, su bebé lo trajo a ella con 4 meses y no sé si ha tenido problemas con la niña. Y luego, entonces está Claudio Castro Santana, una compañera de la Federación de Servicios a la Ciudadanía. Creo que no dije que tú eres de la Federación de Industria, sino ahí el secretario general ya me lo tiene apuntado. Mira, ya me está mandando el WhatsApp. Porque también queremos que cuente ella es miembro del comité de empresa del Ayuntamiento de Santa Lucía, de la sección sindical, y también la visión de que también hay problemas en el sector público. A veces decimos, ay, qué bien trabajar en la administración pública, aquí no hay problemas. Pues sí, también los hay. No sé, ¿me paro aquí y luego sigo o ya digo todo en la escalera? Esto, un pequeño vídeo de 1 minuto que es un poco sorpresita, de reconocimiento que me gustaría decirlo cuando termine Inma. El compañero de Atlanti nos pidió 3 minutos, todavía no ha llegado, va a llegar. Yo le dije, tú cuando digas la palabra seguro, di rápido, gratuito. No digas seguro y ya. Seguro, gratuito. Y eso es lo que va a hablar en 3 minutos. Algo de un seguro gratuito, que es lo que nos interesa, porque aquí cuando nos hablan de seguro nos asustamos. Y luego cierra la compañera Esther Martín, la secretaria de Acción Sindical y de Mujer de Comisiones Obreras en el momento. Qué envidia. Cerrará el acto, ¿vale? Terminamos con un enyesque, un tentempié, no se vayan,
y luego la lectura del manifiesto en las puertas de la sede, y esta tarde, ya ella seguramente se lo recordará también, yo se los adelanto ya, la manifestación. Yo creo que todos los años son importantes las manifestaciones del 8 de marzo, pero desde 2018 que las mujeres del mundo nos levantamos para decir basta ya, hay que seguir esa senda que el COVID paró, pero yo creo que lo tenemos superado y vamos a seguir peleando. Entonces, antes de darle el testimonio a Irma, le doy paso aquí a la técnica que está allí para que le dé tiempo de dar un saludo de la compañera responsable de la Unión Insular de Igualdad, que tendría que ser ella la que se haya dirigido a ustedes y no yo, pero por motivos que está de baja, pues no puede estar. En primer lugar, disculparme por no estar. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, disculparme por no estar presente hoy aquí por motivos de salud. Mi nombre es Vicky Méndez Dávila, soy la presidenta del Comité de Empresa de Vegetales de Canarias, el Grupo Floret, y aparte de eso, pues soy la responsable de Mujeres e Igualdad de la Unión Insular de Gran Canaria, de Comisiones Obreras. Este año el lema del 8 de marzo es "Los planes salen bien", y un poco quiero comentar la experiencia que he tenido yo en la negociación del plan de igualdad con mi empresa, ¿no? Siempre no salen bien. La empresa en la que trabajo tiene el dudoso honor de ser la primera en tener una denuncia de la Inspección Provincial de parte de la Inspección de Trabajo ante la negativa constante de la empresa, después de repetirle infinidad de veces la documentación retributiva. Una vez la Inspección de Trabajo requirió a la empresa la documentación que solicitaba el comité, la obligatoriedad de proporcionar esa documentación, pudimos detectar una brecha salarial bestial entre las mujeres y los hombres que trabajan en la empresa. La lucha sale adelante cuando nos implicamos todas y todos. Yo quiero agradecer también, como no puede ser de otra forma, a las técnicas de igualdad de las comisiones obreras que han estado codo a codo con el comité de empresas para conseguir que la empresa no vulnere los derechos de las trabajadoras y los trabajadores. La lucha acabará cuando la igualdad sea real. Buenos días a todas y a todos. No sé si me oyen bien, pero... Acércalo a lo mejor. Pero no sé si... que fue el trabajo que se hizo en un momento determinado con los parados. Primero situarlo, estamos en el año 77, 78, más o menos, ¿no? Yo venía de una serie de luchas como estudiante en las sociales, ¿no? Por ejemplo, habíamos visto todo lo que era la situación de las mujeres que trabajaban en el sector agrícola, sobre todo en el empaquetado, y estábamos luchando para que las condiciones se fueran mejorando, tanto los sueldos, los salarios y también las condiciones en que trabajaban. Porque si ustedes saben y hacemos un recorrido hacia atrás, vemos que Canarias en ese momento estaba como despejando del turismo. Por un lado había una cantidad de construcciones en ese momento, de construcciones de hoteles, de infraestructura, y ahí había un trabajo más o menos. Y luego estaba todo lo que era la agricultura, el sistema de parcería, que saben cómo es, que es el tiempo de zafra y luego de paro, y en ese momento, cuando estaba el momento de paro, no había no había la prestación por desempleo, no existía. Los consideraban dentro del sector agrícola y ahí tenían que pagar una serie de bonos y era solamente para la asistencia médica. Entonces, llegó una situación en que hubo una crisis muy grande. Había una crisis en el sector de la construcción, las empresas eran hermanadas haciendo demandas porque cada vez estaban en peores situaciones. Lo típico, siempre hemos sentido que el empresario quiere sacar mucho rendimiento sin apenas inversión, sobre todo en lo que se refiere a los trabajadores.
Había una cantidad de paro inmenso. En esa situación me encontraba yo también en ese momento, estaba en paro, y empezamos a pensar y a organizar, a intentar organizar que los parados, al estar parados, ya no tenían una situación de empresa. Era muy difícil contactar con ellos e intentar organizarlos. Bueno, fue imaginación y trabajo, ¿no? Al final conseguimos hacer una coordinadora de parados y yo creo que fuimos las primeras asambleas de trabajadores en el López Socas, donde llegamos a casi 4.000 personas. Entonces, empezamos ahí, quería empezar a situarnos en la situación económica que estábamos en ese momento, y la coordinadora empezó a trabajar en ese sentido. La reivindicación principal que teníamos era que si éramos trabajadores y cotizábamos, que tuviéramos seguro de desempleo, porque no se podía pasar 6 meses de trabajo y 6 meses en situación de desempleo. Y que además coincidió en que la crisis del sector de la construcción, porque antes lo típico era, las mujeres se encargaban sobre todo de las tierras, con los hombres, pero cuando llegaba la época del paro, los hombres entraban a trabajar en la construcción y las mujeres pues iban escapando, se empaquetaban lo que fuera. Pero esta situación fue una crisis muy aguda y no pasó eso. Entonces, se creó la situación propicia para que la gente peleara por esa situación. No se daba en ninguna parte del Estado, no solo aquí en Canarias, sino en ningún sitio. Aquí teníamos grandes empresarios de la agricultura, como era Boní, como era Monzón, en el norte, etc., ¿no? Y después estaba el gran sector de la construcción, que ahí tenía agricultura y tenía construcción, que era los Betancourt. Al final empezamos a plantearlo. En este sindicato vertical, que me acuerdo yo de entrar aquí, todavía existía el sindicato vertical, donde se suponía que teníamos que trabajar aquí con los empresarios. Era un sindicato, no era un sindicato de clase. No podemos discutir nuestras condiciones con los empresarios, ¿no? No discutirlas, sino convivirlas, ¿no? Porque discutirlas sí las tenemos que discutir con los patrones, ¿no? Con los empresarios. Entonces empezamos a hacer toda una serie de manifestaciones que en ese momento eran ilegales. En ese momento tuvimos que hacerle frente, que hacer sentadas en la Plaza Santana. Hicimos más de una sentada con los trabajadores de la agricultura y con los trabajadores de la construcción. Y luego, como no había forma de que saliera de Canarias la situación que estábamos pasando y la lucha que estábamos teniendo, decidimos encerrarnos primero en la iglesia de Santo Domingo, que saben que está en una zona de Vigueta. Ahí duramos poquito porque la policía entró y nos desalojó. Seguíamos reuniéndonos, seguíamos discutiendo y decíamos que esto tenía que pasar, que no podíamos seguir en la miseria. Si ustedes alguna vez han visto lo que es una cuartería, porque mucha gente se tenía que quedar en la época que no era de Safa en la cuartería, no tenían piso, era tierra apelmazada, tenía 2 habitaciones, los niños estaban metidos en cajas de tomates en los surcos. Quiero decir que las condiciones eran bastante inhumanas. Luego se pasaban 6 meses intentando sin tener nada, ¿no? Aparte de la historia que hacía la patronal, cuando cogías el tomate, decía, había una cosa que se llamaba la cara, ¿no? Y entonces en ese momento ponían tantos kilos y si había cara, eso no se lo pagaban al trabajador, al parcero. Solo le ponían el tomate de exportación. Entonces, claro, ahí no había nadie que le controlara eso. Ellos mandaban el tomate a los almacenes y ahí eso. Entonces, cuando llegaba la época de paro, no tenían suficiente reserva para enfrentar 6 meses de paro. Al final decidimos, la coordinadora junto con las asambleas, decidimos meternos en la catedral. Ahí duramos casi un mes. Tan fuerte fue la situación, que no nos volvíamos. Ya estábamos en la situación de decir, esto tiene que terminar, esto tiene que seguir para adelante, esto no puede tener, tiene que dar una solución. Al final fue tanta la situación y ya despegó de Canarias, salió de Canarias la información y llegó al Estado. Tuvo que venir Martín Villa, que era en ese momento uno de los ministros, había sido de Franco y que había estado, Franco se había muerto hace 2 años, estaba todo el proceso todavía franquista en las instituciones. Tuvo que venir a dialogar con nosotros y a llegar a un acuerdo.
y llegamos a un acuerdo que para mí, ahora lo valoro mejor que en ese momento, fue un acuerdo importantísimo. Se consiguió el paro no solo para los canales, sino para todo el Estado. Quiero decir que fue una ley que se hizo aquí, se gestó aquí, se peleó aquí y sirvió para el resto de los trabajadores. Y eso fue importantísimo. Y no solo para los trabajadores, sino para las trabajadoras. Porque el sector de la agricultura en Canarias era mucho de mujeres, era muy feminizado. La mayoría de los empaquetados, los hombres que existían eran los que cargaban los camiones y el capataz. El resto eran mujeres que estaban en la cinta de empaquetados. Quiero decir, si se acuerdan, la gente más mayor sabe que era así. Luego, muchas veces la cuestión de la parcería la cogían las mujeres, porque los hombres, como la situación económica era la que era, tenían que salir pues a los hoteles o a la construcción. Entonces, yo creo que eso fue importantísimo. Hubieron, y también que me olvidaban, y yo creo que hay que decirlo, en ese momento, en esa situación también estaban las mujeres de la limpieza de los hoteles, que también era una cosa aparte, no le pagaban ni las consideraban trabajadoras. Y fueron mujeres muy potentes, que se encerraron lo que hiciera falta para lograr su fin, su objetivo, ¿no? Porque Canarias hemos sido siempre una situación así y no tenemos industria, no es como en otros sitios del Estado. Entonces, para que no nos empoderemos, para que no sepamos la fuerza que tenemos cuando nos unimos y les salga bien todo el proceso que ellos tienen de desprestigiar a los sindicatos, de desprestigiar las organizaciones. Y tenemos que decirle que no, que gracias a eso estamos. Lo que decía el vídeo, ¿no? Antes no podíamos ni comprar una lavadora si no nos firmaba el marido, el hijo o la persona que fuera la cabeza de familia, ¿no? Entonces yo creo que hay que recordar, para que esta sociedad sea cada vez más democrática, y reconocer a la gente que ha peleado y que gracias a él estamos hoy aquí. Entonces yo creo que hay que hacer ese esfuerzo para recoger la madera. Hay que hacer ese esfuerzo porque hay mujeres y hombres que se han quedado en el camino y la gente que gobierna o la gente que ha estado siempre, la gente de derecha, la gente, porque tenemos que decir claramente quiénes son, lo tenemos que tener claro en lo que queremos y quiénes son las personas que están a nuestros lados en los momentos claves, porque intentan hacernos olvidar quiénes somos, qué queremos y quiénes son los nuestros, ¿no? Entonces, eso tenemos que tenerlo claro, tanto las mujeres como los hombres, porque si no, vamos perdiendo esa memoria que nos sirve para avanzar. Bueno, quédense con este acuerdo histórico y multipliquémoslo, porque es un logro nuestro, ¿no? Y nuestra. Yo, con lo que decía Isma, estoy hablando para que Ana prepare el vídeo. En esa coordinadora de paradas hubo también mujeres junto con ella, comprometidos, que lucharon hasta su último suspiro. Queremos hacer un reconocimiento porque el sábado nos dejó una compañera, una mujer luchadora, aparte de que personalmente era una bellísima persona, Pino Rodríguez, que trabajó en esta coordinadora de parados, que trabajó con las aparceras, y bueno, queríamos hacerle este sencillo homenaje.
Bueno. Y quiero comenzar por el lema de hoy, la convocatoria de hoy, que dice: la igualdad es un plan que funciona. Pues sí, por supuesto que sí. Y está demostrado que tiene muchísimos beneficios. Mejora el clima laboral, la economía de la empresa, evita sanciones. Pero es una lástima que yo pertenezco a una multinacional muy importante de este país, en el cual nos tiene totalmente paralizado el plan de igualdad. Los compañeros de Madrid han intentado por activa y por pasiva en numerosas ocasiones sentarse a negociar o empezar a negociar, formar una mesa de negociación, pero está totalmente paralizado. O sea, sobre este tema no puedo decir mucho más porque es que es una pena. Ellos prefieren pagar multas y sanciones que sentarse a negociar un plan de igualdad. Y bueno, como sobre esto puedo decir muy poco, puedo comentar brevemente mi experiencia personal, que continuamos y sigue siendo negativa, y es una pena que en pleno siglo XXI se nos siga negando lo que nos pertenece. En mi caso en concreto, yo solicité, tengo 2 hijos menores, y solicité la reducción de jornada y la comprensión horaria. La solicité como dice la ley, formalmente, enviando un burofax a Madrid, que es donde está mi departamento de recursos humanos, y envié 4 o 5 burofax con sus respectivos márgenes de tiempo, y todos fueron un no, y uno tras otro, argumentando mentiras, sin más. Finalmente tuve que denunciar. Y una vez llegamos a... Es muy gracioso porque ellos saben que se estaban saltando la ley, porque llegamos al juicio y minutos antes de entrar me ofrecieron un pacto. Entonces ya no entraron a juicio, queda totalmente anulado y no hay nada más que... Pero bueno, yo era o denunciar o quedarme calladita en una esquina y no hacer absolutamente nada, y que probablemente en los meses posteriores me despidieran, porque blanco y en botella, como se dice, ¿no? Pero bueno, no, yo seguí, y es más, ellos me han mandado burofax cuando yo he intentado arreglar un poco el desastroso pacto que hicimos a su favor, y me ponen que sí, que me lo conceden, porque soy yo, en ese caso especial, pero que no valga como ejemplo para el resto de compañeras. O sea, es algo totalmente asombroso. Pero bueno, ahí seguimos en la lucha. Trabajo en el sector de la industria, que es un sector muy machista, que me disculpen los compañeros que están presentes, que no lo son, pero es una minoría. La verdad que es un sector muy... y se siguen viendo a día de hoy muchas diferencias, ya no solo conmigo, sino con mis compañeras, y no en mi isla, sino en otras islas, en Península, en Sudamérica, y es muy lamentable. Ahora mismo estamos luchando por la subida de categoría, que nuevamente la empresa se niega a dárnosla cuando nos pertenece, tanto por estudios como por años en la empresa, como por trabajo que realizamos, que está totalmente demostrado. Y bueno, en eso estamos, que es una multinacional, que tiene un bonito nombre, que es muy bonita por fuera, pero que es muy difícil estar y permanecer por dentro. Y poco más, solo quiero terminar con una anécdota, donde hablando con mis compañeras de otras islas, dentro de la misma empresa, es muy lamentable que yo le esté comentando una situación y la compañera me diga: solo te voy a hacer una pregunta. ¿Verdad que de la persona a la que me habla no tiene 2 tetas? No, ¿verdad? Pues entonces ya ahí se acaba la conversación. Y bueno, nada más que seguir en la lucha, que aquí estamos, que no van a poder con nosotras, que yo soy trabajadora, soy madre, soy esposa, soy ama de casa, y organizándose todo se puede, y seguiremos luchando por mí, por los compañeros y por los que nos vienen detrás. Buenos días, soy Nuria, perdona por llegar tarde. Soy Nuria de la Mohamed,
Vengo del Radio Salud Mogano. Soy delegada hace un poquito más de un año. Y bueno, lo que me impulsó a ser delegada fue que mi empresa, que llevaba yo como 3 años, antes de la pandemia no sabía que teníamos un comité. Y nos enteramos en la pandemia, más o menos, que había un comité por ahí, fantasma. Nada, me impulsó eso de que nos veían un poquito como desamparados. El hecho de que entrara Comisión Obrera, hemos conseguido muchísimas cosas, no las voy a detallar todas porque son bastantes, gracias a Dios. Y una de las más importantes es que los trabajadores de este hotel se han sentido respaldados, se han sentido representados, y eso creo que es muy importante porque quitando ese miedo de que siempre tiene que tiene siempre la más, es que se me ha ido la cabeza, sí, que tiene el poder. Y claro, y aquí tenemos que saber que sí, tenemos deberes, pero también tenemos derechos y los tenemos que llevar a cabo. Yo me hice medio chuleta aquí, pero es que no he dicho nada de los políticos, sinceramente. Pero sí era que quería que supiera que aquí nosotros, los de Comisión Obrera, conseguimos, por lo menos en mi empresa, hemos conseguido muchísimas cosas. Una de ellas que queríamos destacar era el tema de un acuerdo de turno partido, que sabemos todos nos ponemos los pelos así cuando escuchamos turno partido, ¿no? Pues el acuerdo este es súper importante porque es voluntario, o sea, hemos llegado al acuerdo con la empresa de que quien quiera hacer turno partido lo hace voluntario. Hay uno que la empresa nos obliga a todos, por decirlo de alguna manera, y a cambio todas aquellas personas que se apunten a una lista son las que hacen el turno partido, eso sí, pagándolo a 2 euros por día. O sea, que antes se estaba pagando, no sé si era 1,60 €, porque con el IRPF un poquito más se le daban eso, a 2 euros, y eso fue un logro bastante bueno para lo que es lo que decía. Después, la carta de trabajo en piso, que sabemos que es uno de los departamentos más castigados, por decirlo de alguna manera. Pues estamos en la lucha ahora de conseguir que baje la carga de trabajo. Ahora mismo, antes tenemos un preacuerdo, todavía no hemos llegado, hoy mismo están mis compañeros en una reunión con la directiva. Ahora mismo tienen 14 clientes, 2 salidas. Eso creo que quien sea del sector de hostelería sabe que eso es un logro muy grande. Y un poquito más, es que sinceramente he escrito 1000 cosas. Quería destacar que cuando hay un comité de verdad se consiguen muchísimas cosas. Cuando hay unas personas que representan de verdad lo que es el hotel, se nota. Y nosotros sinceramente estamos muy contentos de lo que estamos consiguiendo, de que estamos día a día luchando por todos los trabajadores por igual. Sinceramente, el tema ese de que siempre vengan a agradecer, que se ven que dentro de la empresa se ve bien, que están respaldados por todos nosotros, y eso es una cosa muy buena. Y también quería comentar, bueno, lo que estaba comentando la compañera, que para mí es un ejemplo a seguir. La lucha que se hacía antes había más miedo, ahora tenemos muchísimos más derechos, tendríamos que imponernos más en todo. O sea, no hablo de mujeres, sé que el Día de la Mujer, pero creo que esto es por igual, es la igualdad en sí, da igual que sea mujer o hombre, tenemos que luchar todos en una misma línea, que haya una igualdad, tanto en salario, como en el trabajo, como en promociones, como en todo. Y creo que me encantó su historia y eso lo quería transmitir. Muchas gracias a todos. Gracias, Dunia. Mi madre me enseñó muy bien, me educó. Bueno, más que mi madre fue una vecina, mi madre era un poco más burra. Y aquella
especial compañero de Comisiones Obreras Canarias, Nacho, que es secretario de Empleo, no sé qué más, Migraciones, secretario de Empleo, Migraciones, Institucional. Yo tengo que aprender. O María José, que lleva, el otro día me corrigió, porque yo digo protección social y política social. Bueno, pues también. Y secretarios generales de federaciones, a todos y a todas, pero un poco porque por esa cosa de la educación, a Juan y compañero de Industria, Pedro Costera, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía. Por allí está me parece que ya se fue, Francia de Enseñanza. Bueno, era un poco eso, porque mi madre me habrá dicho, o la amiga de mi madre se llamaba Rita, no sirvió de nada lo que le enseñaba. Vamos a seguir el testimonio porque yo estoy disfrutando un montón con el testimonio de las compañeras. Con Claudia. Bueno, buenos días a todas las personas que están aquí presentes. Vamos a utilizar el lenguaje inclusivo desde que podamos para no confundirnos con los O, A, E y esas cosas. Bueno, yo soy Claudia, soy delegada de personal del Ayuntamiento de Santa Lucía en el Comité de Empresa, delegada desde el año 2014, presidenta del Comité de Empresa en el 2015 hasta el año pasado, que le cedí el testigo a un hombre. A ver, voy a hablar de un par de datos. La administración pública, todos conocemos o tenemos la idea de que trabajar o aspirar a trabajar en la administración pública es lo más, ¿no? Allí vamos a tener buenos salarios, buenas condiciones laborales, estamos protegidos porque tenemos herramientas, normativas y demás, y es una utopía, evidentemente. A la mujer también le cuesta mucho trabajo y mucha lucha interna trabajar en la administración pública y equiparar condiciones en términos de igualdad respecto a hombres. En Canarias tenemos 88 municipios, 7 cabildos, empresas públicas, entidades públicas y una comunidad autónoma, un gobierno autónomo, el cual no tiene un plan de igualdad. Si partimos de que el gobierno que nos legisla o nos ampara, supuestamente es nuestro paraguas, no tiene un plan de igualdad, imagínense los ayuntamientos, como el mío, Santa Lucía, más de 70.000 habitantes, que tampoco tiene un plan de igualdad, con una plantilla de más de 600 trabajadores y trabajadoras. Imagínense, si llegamos a un municipio de La Gomera, pues ya no te quiero ni contar, es decir, ahí ya la cosa, ya no existe la ley para esos territorios. Promulgamos que los planes funcionan, salen bien, eso siempre y cuando hay planes y cuando hay conciencia para trabajar en un plan de igualdad. A la administración pública, y en este caso a quienes la gobiernan con todas las comillas del mundo, le da miedo abordar planes de igualdad. La experiencia que yo he tenido, no solo en el ayuntamiento donde lo he propiciado y se ha quedado ahí, sino en el resto, porque desde la federación lo más que hemos hecho en el ámbito de mujer y de negociación colectiva con la mujer o para la mujer es negociar para la empresa privada. Qué triste que nuestra federación, ¿no? que somos servicio a la ciudadanía, estemos haciendo un mayor esfuerzo para negociar, trasladar sanciones al ámbito privado y no al público. Pero es que la experiencia del público es que nos ha dado, yo he sido testigo, porque interpuesto una reclamación al Ministerio de Trabajo por la falta de impulso en el plan de igualdad y la falta de cumplimiento de normas, que es que hay una ley y hay sanciones, pero para la administración pública no. Por aquello de que entre nosotros no nos sancionamos, pasamos la vista por donde sea, pero no tengo una sanción. Te hago un requerimiento porque la delegada es un poquito insistente y te pongo un plazo que no me evidentemente. Entonces, la lucha interna en las administraciones públicas se hace quizás más complicada porque no van a recibir una sanción. Te tienes que mover en otro espacio de lucha organizada e incluso de ámbito privado con la opinión pública para que se entienda real, con todo el cuidado del mundo también, porque es que tú eres funcionario y tú trabajas bien, ¿no? Entonces, se nos complica bastante. Como anécdota, el Ayuntamiento de Santa Lucía impulsaba la creación de una negociación para el plan de igualdad desde el año 2016, estamos en el año 2023 y todavía no hemos hecho más que la primera reunión de a ver quiénes somos para negociar, porque no lo tenían claro tampoco. Entonces, y como digo, Santa Lucía es un municipio, vamos a llamar progresista, o lo era,
Pues bueno, así nos irá en otro. Tenemos registrado como datos 4 planes de igualdad en toda Canarias en la administración pública, que a otra no se registran por la vía ordinaria, la ley está para otra. Nosotros en la administración pública lo publicamos o lo aprobamos en un pleno municipal o insular o del gobierno cuando lo quieran hacer y ahí se queda que sí. No hay un seguimiento, no hay un registro, no hay una fiscalización que permita pues blindar. Como otro dato, las mayores licencias, permisos, excedencias en el ámbito de la administración pública también recaen en la mujer, evidentemente. Son las que dejamos el puesto de trabajo, con la complicación que supone para después los servicios, las sustituciones, y dejamos de percibir nuestros salarios para que cuidaran a nuestras personas, ¿no? Tanto mayores, menores o lo que fuera, ¿no? Bien, como última anécdota, quiero decir que si no estamos las mujeres detrás de la negociación de los planes de igualdad en el ámbito público, pues tampoco va a haber progreso. Yo vengo de una trayectoria de presidente del comité de empresa hombre, donde mis compañeros y compañeras venían disfrutando de diferencias salariales de hasta 500-600 euros. Hasta que no empezamos a abordar esa realidad con un punto de vista femenino y organizado, en el año 2015 no se puso blanco sobre negro y sacamos las perritas al ayuntamiento para que nos pagaran lo que tenía que pagar por realizar las mismas funciones. Y eso sin hacer un plan de igualdad. Si lo hubiéramos hecho desde el año 14, a lo mejor la mujer hubiera tenido mayores recursos, como mismo los tenía el resto, ya no en términos solo de mujer hombre sexista, ¿no? Y termino con que la ley está para cumplirla, también en la administración pública, y también para que no solo tengamos un plan de igualdad, sino los protocolos de acoso por razón de sexo y acoso laboral. Las leyes también con la lucha se han regulado, se han actualizado, pero la administración pública mira para otro lado. Es la casa sin baño. Vamos a abrir un pequeño turno, pequeño o grande, lo que usted decida, de palabras, experiencias, preguntas, dudas, lo que sea, pero por aquello de la educación, antes de seguir, también he dejado atrás al compañero que también es delegado de la Comisión Obrera, pero es el presidente de la Coordinadora Sindical de Apoyo al Pueblo Saharaui, a que le queremos mandar, Omar Abdel, un saludo. Bueno, a ver, anímense, ¿y todos a la vez? No. A ver, ¿quién rompe? Venga, Elena, ¿te hace falta? Yo quisiera comentar por lo que dijo la compañera de la presentación a la empresa. ¿Quieres el micrófono? No hace falta. Pues habla un poquito más. Por ella, mi empresa también pasa lo mismo, que evidentemente también es una multinacional o una empresa que tiene en varios países y que prefiere la multa de 1.500 euros que sentarse en serio a negociar el tema. Claramente, es muy complicado, eso dice para justificarse, que son una empresa con muchos diferentes requisitos fiscales, etc., y que prefieren la multa. Yo no sé si se podría hacer algo para que se tomen en serio, porque 1.500 euros para una empresa que factura millones de euros, evidentemente es una tontería. Entonces yo creo que el problema básicamente está en la sanción que sea la misma, porque no es lo mismo una empresa pequeña que 1.500 euros, pues es algo importante, que este tipo de empresas, para lo mejor la sanción tendría que ser de medio millón de euros, por ejemplo, para que se lo tomen en serio. Eso solamente es el punto que quería hacer. Muy bien, Elena. Sí, ¿no? Lavarle la cara y tomamos nota, ¿verdad, Esther? Porque yo creo que donde le duele más que los 1.500 euros la repercusión mediática que pudiera tener el que tu empresa, que es una empresa... Hay que decir que ella trabaja... De todas formas, según la ISO, viene regulada y hay un mínimo, que es el que está establecido, el que, como bien has hecho tu referencia, es insignificante, pero tiene máximo. O sea, y cuando hay sanción por parte de la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social de forma continua, estamos hablando de mucho dinero.
que puede ser también irrisoria para empresas con ese volumen de facturación, pero ahí seguir con nuestra actividad sindical. Las compañeras lo han ido exponiendo de forma extraordinaria. O sea, vamos a hacer nuestro trabajo, vamos a intentar negociar, porque esa es la razón de ser del sindicalismo, de llegar a acuerdos con la empresa, pero si esto no es posible, inspección de trabajo, jurisdicción social y bueno, y a exigirles que cumplan la ley. Y si tenemos que hacer piquetes informativos y llamar a los medios de comunicación, pues que no cese, porque los derechos que nos cuesta conquistar, si luego no los defendemos, pues esos derechos son la nada. Los medios sí les duelen. A ver, bajen la mano todos, porque si no, no puedo apuntar. No me diga que todo aquí va bien. ¿Quién está negociando plan de igualdad por allí? Yo quería saber un poco, porque yo soy nuevo del nuevo delegado del gobierno, y ahora mismo estamos constituyendo la mesa para poder hacer un plan de igualdad. No tengo mucha formación, la verdad que me ha ayudado un poco, ha sido Patricia, que también me ha ayudado un poco, me ha dado formación y cosas. Se supone que el día 17 tendríamos una reunión para ya sentarnos otra vez y empezar, pero claro, hay un tiempo determinado, bueno, obligación por lo que estoy oyendo, no más, pero para uno puede tomar alguna medida. ¿Pero para qué la medida? O, por ejemplo, si no se sienta. Hay un pasotismo de la empresa a que se constituya el plan para negociar el plan de igualdad. Ustedes tienen el 17 la reunión con la empresa. Se supone que todavía no está. Bueno, eso usted lo lleva al gabinete de igualdad. Vamos a ver, ya lo dijo, una cosa es la ley y otra cosa es luego lo que precisamente por eso denunciamos, porque incumplen la ley, que están obligados a negociar un plan de igualdad, eso es así. Vamos a ver, que quede claro, la ley obliga a las empresas que tienen más de 50 personas trabajadoras en plantilla, la ley obliga a de la ciudadanía, porque muchas veces hablamos de dinero público y parece que esto saliera de los árboles, ¿no? No, dinero público que sale del dinero de todas y cada una de las personas que estamos aquí, de las personas trabajadoras, de las familias, de empresas también. Por lo tanto, la obligación existe y nosotros y nosotras como representación sindical de las comisiones obreras tenemos que exigir que las empresas cumplan. La compañera Vicky, que es responsable de la Secretaría de Mujer de Igualdad de la Unión Insular de Gran Canaria, que además es compañera de la Federación de Industria, su empresa se negó a facilitarnos documentación en la que tiene obligación de trasladarla a la representación sindical para negociar los planes, amparándose primero en la Ley de Protección de Datos. Después, cuando le tumbamos el argumento, porque hay jurisprudencia al respecto, se amparaban que como solo había una persona en esa categoría, que no nos tenían que facilitar información. Al final lo que hicimos fue tranquilidad, que conste en acta todas y cada una de las reuniones que estamos requiriendo esa información. Y cuando teníamos 5 actas, ¿sabes lo que hicimos? Meter una inspección de trabajo y exigir, y de hecho la inspección primero fue un poquito laxo,
el hombre, el inspector, con todo el respeto, porque además nos están grabando, pero como no estamos faltando a la verdad, pues casi que, bueno, que... Mire, usted levante, dicte resolución, lo que usted considere, pero es que nos está imposibilitando ir a la jurisdicción laboral, porque si la inspección se le ocurre ir en contra de la norma, Comisiones Obreras va a ir a por la inspección y a por la empresa. ¿Sabes cuál fue la solución? Tienen ustedes 3 días para darle al comité de empresa toda la información que establece el decreto 901. Y ahí seguimos negociando el plan de igualdad. Quiero decir que, por supuesto que vamos a estar negociando siempre. Esa es la razón de ser de esta organización sindical, porque además somos un sindicato de clase, un sindicato de hombres y mujeres, y desde el último congreso un sindicato feminista. Pero cuando la otra parte se niega a reconocer los derechos que tenemos, hay que exigirlo. Inspección de trabajo, juzgado de lo social, y si tenemos que ir a ponerlos en la puerta, afortunadamente no sería la primera vez, pero sobre todo tampoco va a ser la última. Por mucho que los reaccionarios de la extrema derecha pretendan mermar nuestros derechos y pretendan echar por tierra la lucha de la clase trabajadora, no lo van a conseguir, porque aquí vamos a estar todas las personas que estamos aquí, que representamos al final a nuestros compañeros y compañeras en los centros de trabajo, peleando para defender lo que es nuestro. Porque ya de por sí tenemos poquito, lo que nos cuesta, con ejemplos como el de Isma, conquistar derechos, como para que luego permitir que nos lo pisoteen. Que ojo, sé que no es fácil. Y tenemos que estar. Patricia, entró en la reunión, la primera reunión. Ellos, la empresa está obligado a dar formación a nosotros. Y claro, eso ellos lo saben que sí, pero ahora vamos a tener la reunión el día 17, se supone, pero de formación, la empresa no ha dicho nada. De todas maneras, es que a cualquier empresa, una persona formada, un delegado o delegada formada le da miedo, evidentemente, ¿no? Pero para contestarte la pregunta del plazo, desde que se constituye la comisión negociadora tienen 1 año para terminar el plan, supuestamente, o legalmente. Entonces, es verdad que hay que estar ahí a pico pala con los plazos y ser un poco insistente y recordarle la norma cada 2 por 3, porque evidentemente la obligación la tiene, y si no, pues actuar de la medida que tenemos también para reclamar y exigir ese plan. Pero plazos hay y en las empresas deben cumplir. Y con la bonificación de la subvención, a mí me hace muchísima gracia porque la administración pública es la que genera ese tipo de subvenciones y la que te exige esa necesidad, obligación de tener un plan de igualdad, y yo no lo tengo. Es decir, a mí me genera una doble moral que no la entiendo. Porque es así. Juan Carlos. Sí, mi pregunta, quiero comentarla, pero una pregunta sea de la parte de igualdad, porque nosotros tenemos un plan de igualdad estatal. Y el mismo se le dio desde que se llegara a su fin, desde la parte de las palmas, que no conocía yo a la parte de igualdad de allí de nuestro gobierno, pues el traslado de los ideas sobre una discriminación que hay entre las mujeres y los hombres en un puesto de trabajo. Dinos en qué trabaja para que vayamos haciéndonos. Con el servicio de transporte en el aeropuerto de Rota. Claro, pues. Entonces, los años que iba ahí, yo veía que las mujeres, madres, hijas, madres, no sé, niñas que no podían disfrutar y estaban lo mismo, pero iban a trabajar, lo mismo no se les pagaba, no se les compensaba. Algunos sí, otros no. A mí, por ejemplo, no sé si era muy de pleno, pero confirmo a todos genial. Yo tengo un conocimiento de Madrid, por ejemplo, el paso de aquí no lo conocimos, soy humano, yo no lo conozco muy bien, pero ya lo sabía, pero ¿cómo lo sabía? De todas formas, ustedes creo que yo no. Vale, entonces, pues, desde allá se puede buscar un tiempo y me dicen que no saben nada de ese asunto, pero están hablando de los otros humanos que no saben nada. Estoy hablando de que mismo hablan las mujeres. Entonces, yo entiendo que están en el plan, pero es claro, se puede ir con nosotros, que era mi base. Y si ahora un buen secreto que me da claro, confirmado. Entonces, la cuestión desde la parte de aquí, de nosotros, porque si llega un momento que sí, cuando yo soy mujer,
hay una forma de actuar como una comisión parlamentaria, como la típica comisión que se crea para eso que decimos aquí, esto sucede. Yo creo que depende de que desde Madrid se me haga caso, porque la parte nuestra, de aquí, no lo en mi opinión, yo, además te voy a dar mi opinión con un ejemplo claro, con nuestra Federación de Servicios, donde en la isla de Tenerife, 7 hoteles, cada cual con su comité de empresa, en algunos con representaciones en exclusiva incluso de otras organizaciones sindicales, y donde se detectó que había una discriminación directa por razón de sexo, de género, en el que las mujeres, realizando funciones de igual valor, estaban cobrando 400 euros menos mensuales que sus compañeros hombres. Esos hoteles tienen sede en diferentes puntos del país, pero los compañeros y las compañeras de la Federación de Servicios actuaron, denunciaron la situación y, de hecho, el Supremo le ha dado la razón a las comisiones obreras que había una discriminación directa por razón de género y eso se ha corregido. Te quiero decir con esto, yo, vamos, con todo respeto lo digo, si tengo un problema en mi centro de trabajo, empiezo a intentar atajar ese problema desde mi centro de trabajo. Con todo respeto para las federaciones estatales, que creo que hay que trabajar de forma coordinada porque podemos ser más efectivas, pero hay que trabajar el problema desde el centro de trabajo, intentando coordinarte con tu propia federación y, si es preciso, con la estatal, pero tirando siempre del propio centro. Espérate, que está Juani primero y después Nacho. No, para contestarle también al compañero, en el mismo sentido que estaba hablando la compañera Esther, efectivamente, esto, los planes de igualdad para mí son en negociación colectiva, tiene carácter de convenio colectivo. Yo tengo un convenio a nivel estatal y eso no va implícito que cualquier reclamación, cualquier lucha que tengamos en el ámbito de nuestro territorio tenga que ser a nivel estatal, y empezaremos por mi centro de trabajo, como decía la compañera. Claro, lo tengo meridianamente claro, igual estoy frustrado, pero yo he actuado siempre así, desde mi centro de trabajo, desde mi empresa, y puede haber multitud de empresas, no sé, que a nivel sectorial, ya que se está hablando de un convenio de empresas nacional, pero que lo que se está incluyendo y lo que tiene conocimiento es el centro de trabajo, por lo tanto, es a partir de ahí donde debe empezar a actuar. A ver, Nacho. Bueno, en primer lugar, felicitar a todas las personas que han hecho posible este acto, porque creo que es un acto que está bien organizado, creo que estamos a gusto por el tema de la diversidad de opiniones y de lo que vamos escuchando, pues que estamos todos atentos a lo que estamos hablando, pues vamos, en primer lugar, felicitar a las mujeres, porque para poder estar aquí, para poder llegar aquí, pues esta lucha no habría sido posible sin la lucha de ellas. Esta lucha es una lucha de las mujeres. Es una lucha de las mujeres. Hay muchos hombres, gracias a Dios, cada vez más, que ya están conscientes en que esta es una lucha que hay que seguir adelante y que hay que apoyar esta lucha de las mujeres. Las intervenciones que he visto de los hombres dejan entender la necesidad de la negociación en sus empresas de los planes de igualdad. Cuando se negocia un plan de igualdad, normalmente lo que estamos acostumbrados es por las diferencias que hay entre cómo tratan a los hombres respecto a las mujeres. Por desgracia es así. Y cuando vamos a negociar un plan de igualdad, pues realmente vamos a detectar esas diferencias que hay entre los hombres y las mujeres. Es complicado negociar un plan de igualdad con ley. Imagínense cuando no había ley. Pero es que hemos llegado, o han llegado las mujeres, a conseguir que haya una ley para que se negocien los planes de igualdad. Es que esto es muy importante. Es verdad que es difícil, es verdad que con todas las intervenciones que estamos escuchando, tanto la compañera de la Ayuntamiento de San Lucía como de los diferentes compañeros que han hablado en la sala, es complicado, es difícil, pero ya tenemos ley, ya tenemos algo para seguir avanzando. No podemos decaer. Ahora que tenemos una ley, no podemos decaer en el desespero de que haya empresas que hagan zancadillas y sigan haciendo zancadillas para que no podamos lograr negociar esos planes de igualdad que la ley nos dice que hay que negociar. Pues tardaremos más, pero hemos tardado mucho en tener esta ley y ahora, aunque tardemos, vamos a tener los planes de igualdad absolutamente en todas las empresas, en todos los sectores y en todas las administraciones. Porque no puede ser de otra manera. Y desde las comisiones obreras yo quisiera poner en valor alguna cuestión que es, por
lo menos para mí, es importantísimo y es de destacar. Por lo menos en Canarias tenemos muy claro desde las comisiones obreras el valor de las mujeres. Y cada vez más estamos acostumbrados a ver cómo son las mujeres las que lideran las mesas de negociación, tanto en convenios colectivos como en empresas. Hay mujeres ya que están liderando esas mesas de negociación con unos niveles de actuación altísimos, con unos niveles de compromiso tremendos, y que hay que seguir animando a las mujeres a unirse a las comisiones obreras y a seguir con esta lucha que han iniciado desde hace muchísimos años y que siguen llevando a cabo. Esta mesa está representada por mujeres de diferentes edades, solamente hay que ver la mesa. Yo estoy sumamente orgulloso de ver que hay cantera, porque veo personas muy jóvenes en esa mesa. Se refiere a mí. Mujeres y que todos debemos estar orgullosos de que haya cantera, de que haya mujeres que quieran seguir luchando por los derechos de las mujeres, que quieran seguir luchando por todo esto que ya llevan luchando durante muchos años. Y desde mi parte no tengo nada más que agradecer el trabajo que llevan haciendo, agradecer el trabajo que siguen haciendo y animarlas a que lo sigan haciendo, y como compañeros como los que estamos en esta sala, hombres, que animemos también a esa lucha, ayudarles a que se consiga todo lo que hay que conseguir para que la igualdad de género sea realmente efectiva y sea realmente lo que se consiga a lo largo de los años, aunque queda mucho por hacer, porque queda muchísimo por hacer, pero sí que es verdad que el camino que se lleva ya trabajando y trazando creo que es el correcto y que hay que seguir en esa senda. Ánimo, muchas gracias, mucha fuerza y adelante, compañeros. Gracias, Nacho, por la cuenta que me da. Bueno, ya sabes, Juan Carlos, comité de empresa que tiene un órgano colegiado y autónomo, pues a tirar para adelante. Usted lo que está jubilado y ya no está dentro del mundo laboral. Siguiente. Una cuestión solamente para con respecto a la autonomía. Yo estoy ya en la tercera fase pasada. La tercera fase. Pero eso yo una mano ahí. Está un poco verde, pero bueno, lo vamos a cambiar. Está un poco verde. Yo estaba en un sector donde el 85% eran mujeres, un sector de limpieza y edificio local. A veces nos costaba un huevo sacar a alguien para que se incorporara al comité de empresa. Y ibas a una empresa y iban dos hombres, pero la mayoría de la partida eran mujeres. Entonces, claro, pues pero si aquí todos los comités son hombres. Entonces es muy difícil incorporar por diferentes tareas que ustedes de mirar la casa, hacer las cosas, las tareas domésticas y todo ese tipo de cosas. Ha sido muy difícil, en la época que yo estaba, incorporar mujeres a la estructura del proyecto. Ahora parece que eso ya va haciendo otra cosa. Ya se van incorporando gente con más preparación y gente que va a aplicarle el convenio y que va a subir el 4. A mí no me diga por ciento, a mí dime cuánto dinero, cuánto sube. Exactamente. Yo quería decir una cosa con esta compañera, con premio de igualdad. Nosotros mandamos un informe de diagnóstico de cuál es la situación en nuestro centro de trabajo. Porque claro, hay un plan de igualdad que se negocia a nivel nacional y nosotros estamos a 2.500 kilómetros. Mire, esto es así. Hay mujeres que tienen un contrato de media jornada desde hace 20 años y en la empresa se contrata a otra gente con 40 horas y pasa por al lado de ti y dices, pero esto que mierda es, yo llevo 20 años aquí con media jornada. Se lo mandamos. Y como eso, un montón de cosas. Hay un montón de gente que tiene carnet de conducir, pero no hay ninguna que sea conductor limpiador. Todos los conductores limpiadores son hombres. Mire, ¿qué pasa? Que no puedo conducir aquí en la pista, en los aviones, tiene que ser astronauta o qué. Este tipo de cosas, tú lo ves, que te parece extraño. Tú las comunicas en un informe de diagnóstico y cuando se negocia un plan de igualdad, los que están allí, que son unos compañeros que son un poco iluminados, este tipo de cosas, pues, lo que no iba a decir por dónde se la pasa, por un tercero de compartir, pero en exceso, yo esta crítica productiva, que quería decir, respecto, que no está con las compañeras de aquí, eso son muy bien, no por darle calor, mucho menos, son por aquí que vamos
Sí. Pero este tipo de cosas, estoy hablando de plan de igualdad, cuando la empresa tiene un ámbito estatal, que nosotros aquí a 2.000 kilómetros pinchamos poco. Ojalá lo gobierno, por ejemplo, a mí me parece que son cuestiones a marcar. Nada, gracias por escucharme. Yo creo que se me escucha, pero a ver, la obligación que nos transmite la ley es negociar. Si nosotros detectamos que la propuesta de plan con las medidas no cumplen la fase de diagnóstico que hemos visto y que hemos estado participando, tampoco tenemos que firmar el plan de igualdad si no estamos de acuerdo. Es decir, y eso es un mecanismo para que pongamos límites también. No es firmar un documento para que sea cumplir la ley y dejarlo en un cajón, no. La medida de igualdad tiene que ser una medida real para poder ejecutarla dentro de los 4 años de vigencia que tiene un plan. De ahí que formemos comisiones de seguimiento para que estemos incidiendo en que esas medidas se cumplan, pero que no estamos obligados a firmar. Yo por lo menos no voy a firmar, de hecho, nos presentaron un plan que apareció, que no sé dónde apareció, y ahí está donde mismo lo presentaron, porque evidentemente no es la realidad que estuvimos viendo. Entonces, fijémonos también en lo que firmamos. Y si no es acorde a la realidad que estamos viviendo, pues ahí se queda el papel donde mismo lo firmaron esos iluminados o iluminadas que querían cumplir con una ley, ¿vale? Claro, sí, lo que pasa es que lo que dicen ellos, lo que están firmando allá y no cuentan con nosotros. Y es mi empresa, es el plan de igualdad que luego me vincula y me obliga a mí. Pero bueno, es la autonomía que tienen ustedes para lo que alguna irregularidad que vean aquí, al margen del plan de igualdad, pues poderlo denunciar. Nosotros entendemos que cuando se trae ahora un cambio estatal, una base como tal. Pero una cuestión interna de nuestra federación. Y viene a ser una cosa, parece que viene y esta cosa de solucionar a mí, y yo conmigo no vi todo, yo puedo preguntar a la idea. Pero que si estamos aquí, decimos que vamos a tirar la primera que debe de tirarse todo, por la parte que tiene que cuidarse. Exacto. Bueno, ¿alguien más se anima? Yo quería un poquito darte la razón a ti en cuanto a la reposición a la educación que hemos recibido. Yo también fui un poco igual que mi madre y tampoco... Tu madre no tenía una amiga como la mía. Evidentemente, felicitarla por el trabajo realizado en el día de hoy. También darle la enhorabuena al Gabinete de Igualdad por el trabajo que viene realizando durante todo este tiempo, que creo que es una herramienta fundamental para la federación y que de ella nos estamos todos nutriendo, y delegado también aquí. Creo que sería necesario también hacer un poquito más de pedagogía en los centros de trabajo en este sentido, con nuestras compañeras y compañeros, porque todos deberíamos estar en esa instancia. Y no es fácil hacer esta pedagogía, pero al final, como dije al principio, estamos ante una negociación colectiva. Y yo solo conozco una forma de negociar en la cual podamos equilibrar la balanza fundamental, que es la palabra, equilibrar la balanza. Y para equilibrar la balanza necesita presión. Y para tener presión necesitan que los trabajadores y trabajadoras de los centros de trabajo entiendan todo el plan. Entonces creo que esto sería fundamental, pedagogía con nuestros compañeros y compañeras para ejercer la presión que nos decía antes la compañera Irma en el pasado cuando se encerraban en la comunidad. Antes también había miedo, eran miedos diferentes a los que hoy estamos viviendo. Hoy tenemos miedo a no pagar la hipoteca, a no pagar el alquiler. Y pueden llamarme demagogo, pero la realidad es que el miedo que existía antes era el miedo a perder la vida, ¿no? o a cruzarte en tierra y bueno, creo que es bueno hacer esa pedagogía e intentar que la gente, nuestros compañeros y compañeras entiendan de que la lucha, esto es un sindicato. El otro día me ponían de ejemplo a un compañero ya fallecido recientemente que, bueno, pues tenía una filosofía de vida, todos la conocemos, era el compañero Camilo Montes, y explicaba en una universidad que era un sindicato, ¿no? Porque los estudiantes y las estudiantes que en la universidad prácticamente conocen quiénes somos y para qué servimos. Y bueno, le dijo a un estudiante que cogiera una hoja y que la rompiera. Y
y después le dio 500 folios de paquete de folios de tal, y dijo que lo rompiera. No puede, no puede, es un sindicato. La unidad es lo que hace el sindicato. Y creo que eso es lo que nosotros deberíamos llevar a nuestro centro de trabajo para fortalecer nuestra claro. Muy bien. Bueno, ¿se acuerdan de aquel del seguro gratuito? Pues venga, Onofre, ponte por aquí. ¿Quieres el micrófono? ¿Tú? Pues ponte por aquí. Buenos días a todos y a todas. Quería felicitar a todas las mujeres, que hoy es su día, y hoy se presenta toda la labor y todo el trabajo que han hecho para atrás. Yo parece que vengo a hablar de mi libro, y no pego mucho con el resto de la mesa. Bueno, yo lo que quería recordar era las ventajas que Atlantis tiene. Además es gratis, no tiene costo. Además, algunas de ellas no tienen que hacer nada por estudiar. En cada asiento hemos dejado una hojita, por las dos caras tienen dos de las ventajas. Una de ellas es la ventaja negociada para la afiliación, que es la cobertura de 9.000 euros de fallecimiento por accidente para todos los afiliados más o menos de antigüedad. En la parte inferior aparece un código QR en una página web donde entrando pueden acceder a 9.000 euros adicionales de cobertura de fallecimiento por accidente laboral. Lo único que tienen que rellenar es el formulario y no tiene costo, es gratuito. Eso es. El sindicato ha anunciado nosotros para la afiliación. En la parte de atrás hay otro código QR de otra página web que es para los delegados y delegadas sindicales. Es una cobertura adicional de fallecimiento por accidente durante la actividad sindical que se suma al capital de la cobertura de fallecimiento para la afiliación y que es de 6.000. Tiene que rellenar un formulario, es gratis y no tiene gasto. Muchas gracias por... A rellenar. Gracias. Muchas gracias, Onofre. Bueno, pues vamos a cerrar el acto. A ver. Vamos a cerrar el acto aquí con la compañera Esther Martín. A ver si se le siente. Sí, yo solamente quería decir antes que la compañera cierre que ojalá hubiésemos tenido esto hace 40 años, porque estoy muy contenta de ver un montón de gente joven, de mujeres, aquí y peleando por los derechos, porque después en mi trabajo sindical, posteriormente también, vi un montón de mujeres que trabajando desde los 8 y 10 años, 14 años, llegaban a la hora de jubilación y no tenía cotizado ni siquiera 35 años, ni siquiera para los 15 años mínimos que se hacían falta, porque los patrones le daban de baja cuando estaban embarazadas. Vale, entonces, la verdad que me lleno de emoción de ver el trabajo que ha hecho los sindicatos, por mucho que nos desmonten, por mucho que nos insulten, por mucho que nos quieran desprestigiar, pero este trabajo es inmenso. Y desde luego me siento orgullosa de haber pertenecido tantos años a las comisiones y pelear por los derechos. Entonces, y todavía sigues perteneciendo, porque estás en la Federación Pensionista, no te dejan que te vayas. Y bueno, ya la dejo con la compañera, pero me salí adelante. Vale. Muy buenos días a todos y a todas. ¿Se me escucha bien? Sí. De todas formas, yo tengo vozarrón. De Dios, que desgraciadamente, Isma, lo que son las condiciones laborales de los trabajadores y fundamentalmente trabajadoras agrícolas, no es que hayan mejorado mucho, porque te tienes que ver cómo están los cultivos, que son una auténtica vergüenza, a pesar de que las empresas de nuestra comunidad autónoma siguen recibiendo ingentes cantidades de dinero público y de dinero europeo, que no sabemos dónde quedan, pero les aseguro que no en mejorar ni los cultivos, ni mucho menos las condiciones de sus trabajadores y de sus trabajadoras.
Bueno, y quería comenzar con este 8 de marzo, donde nuevamente el movimiento feminista vuelve a salir a las calles. Esto no es un día de celebración, es un día de reivindicación, de una reivindicación para alcanzar y no esperar, porque aún me han dejado... No vamos a esperar. O sea, me he quedado porque ha pasado de 212 años que establecía la ONU antes de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 y ahora ya, en lugar de disminuir ese periodo, llevamos por 300 años. Yo creo que las mujeres no nos vamos a resignar a tener que esperar tanto tiempo para alcanzar una cuestión que por derecho nos corresponde, que es tener las mismas oportunidades que nuestros compañeros hombres. En el recorrido histórico que hacía Esther al inicio de esta asamblea y hablaba de esa despenalización del adulterio, que en nuestro país las mujeres tuviésemos que tener la autorización del cabeza de familia, del llamado cabeza de familia, para incluso poder comprar una lavadora, etcétera, etcétera. Cuestiones que siguen ocurriendo en muchísimas partes del mundo. ¿Vale? Sabemos cómo están las mujeres afganas actualmente. O sea, arrancadas absolutamente de todos y cada uno de sus derechos que le corresponden como ser humano, que le corresponden como mujeres. O sea, eso es una realidad para muchísimas mujeres de todo el mundo. Por lo tanto, los 8 de marzo tienen que seguir existiendo mientras sigamos sufriendo discriminaciones por el hecho de ser mujeres. Hemos tenido ejemplos de lo que es la lucha feminista desde el ámbito sindical, porque para las comisiones obreras todos los días son 8 de marzo, y lo demuestran nuestros delegados y nuestras delegadas en los centros de trabajo, negociando los planes de igualdad, negociando convenios colectivos con perspectiva de género, denunciando las discriminaciones. Cada vez que negociamos un protocolo de acoso sexual o acoso por razón de sexo, estamos reivindicando una igualdad que sea real y efectiva. O sea, los hombres y las mujeres que conformamos las comisiones obreras llevamos el 8 de marzo todos los días, porque el feminismo, la igualdad, no se puede quedar fuera de los centros de trabajo. El trabajo es lo único que puede garantizar una libertad completa, que ya me gustaría que la frase fuese mía, pero ya saben que no. Y la realidad, ese trabajo sindical de todos los días tiene su razón de ser en la discriminación que padecemos también en el ámbito del trabajo. El 57,4% de las personas desempleadas en nuestra comunidad autónoma somos mujeres, a pesar de que el porcentaje de personas universitarias o personas con educación superior somos nosotras. A pesar de ello tenemos muchísimas más dificultades para incorporarnos al mercado de trabajo, pero es que una vez que accedemos al mismo, tampoco lo hacemos con las mismas condiciones, seguimos aguantando dificultades. Cuando hablamos de la brecha salarial, podemos indicar cuestiones que son como muy notorias, esa brecha salarial por una discriminación directa. Poníamos los ejemplos de diferentes hoteles en la isla de Tenerife, de sindicatos que acuerdan con las empresas cuestiones que nos perjudican directamente, que nos discriminan. Sindicatos que están firmando pactos que discriminan a las mujeres, que a pesar de realizar trabajos de igual valor que sus compañeros hombres, siguen cobrando muchísimo menos que ellos todos los meses. Y eso está ocurriendo en nuestras islas. Con esos pactos de la vergüenza, con un convenio colectivo de la vergüenza y donde nuevamente seguimos siendo discriminados. Pero hablamos de brecha salarial también, es importante, con la formación. Además, aprovecho e invito, la formación sindical en comisiones obreras canarias. Muy potente. De verdad que no creo que haya ninguna organización en nuestras islas que tenga una formación más potente que la de nuestra organización, de la que deberían aprovecharse los delegados y las delegadas para luego trasladar los conocimientos a los centros de trabajo y sobre todo para ser más efectivos defendiendo los derechos de la clase trabajadora. Porque cuando hablamos de brecha salarial, como les decía, es soportar el 75% de los contratos a tiempo parcial. Y no es una decisión propia, no es porque la mujer quiera estar trabajando a tiempo parcial, es que no tenemos alternativa. Y no tenemos alternativa, primero, imposición del propio mercado de trabajo. Segunda, porque seguimos asumiendo prácticamente en exclusiva los roles de cuidado. 9 de cada 10 excedencias o reducciones de jornada para cuidar a nuestros niños y a nuestras niñas.
A nuestros familiares dependientes los asumimos nosotras. Es que no tenemos alternativa, porque si no tenemos plazas públicas suficientes donde dar cobertura a nuestros menores de 0 a 3 años o donde atiendan con dignidad a nuestras familiares dependientes, tenemos que abandonar el mercado de trabajo. Tenemos que reducir nuestras jornadas. Y eso implica que cobramos menos, pero que cotizamos menos y que, por lo tanto, cuando vayamos a cobrar prestaciones, estas se van a reducir considerablemente. No es casualidad que el 74% de las pensiones en nuestra comunidad autónoma no contributivas las cobren mujeres. Y no es precisamente porque no hayamos trabajado. Lo decía Inma perfectamente. Hemos trabajado y demás. Continuamos trabajando y demás. Pero nuestros trabajos no perciben o no reciben el valor que se merecen. Y estamos realizando funciones que les corresponden a las administraciones públicas, porque son quienes tienen que dar garantías a su ciudadanía, garantías de protección a las familias. Y como no lo están haciendo, somos nosotras las perjudicadas. Porque, reitero, con esos roles de género que nos han impuesto, seguimos asumiendo prácticamente en exclusiva todos los cuidados, sin olvidarnos el detrimento para nuestra propia salud. Porque, cuidado, a ver quién cuida a las que cuidan. Seguimos teniendo esos déficits. Pluses que se siguen negociando en los convenios colectivos. Y aquí, compañeras, tenemos que ser muy claras y tenemos que continuar dando pasos adelante y estar en las negociaciones de todos y cada uno de los convenios colectivos. Porque por muy buenos intereses que tengan nuestros compañeros, no viven las mismas circunstancias que padecemos nosotras. Y esto es una realidad. Porque cuando se establecen pluses, por ejemplo, de nocturnidad en los convenios colectivos, que no digo que esos pluses tengan que desaparecer, pero son pluses a los que las mujeres no tienen acceso. Vamos a empezar a hablar de flexibilidad. Ponía la compañera ejemplos de negociaciones, de acuerdos que han llegado en sus hoteles. Vamos a hablar de conciliación y corresponsabilidad. Vamos a hablar de planes de igualdad que contemplen las realidades que vivimos, no solo en los centros de trabajo, sino fuera, para evitar que nos sigan expulsando del mercado de trabajo. Es muy importante incorporar la perspectiva de género en la negociación colectiva y también en la salud laboral, porque somos diferentes y porque nuestras necesidades fisiológicas son diferentes. Y porque no puede ser una salud laboral donde solo se tenga en cuenta el hombre como históricamente se ha venido haciendo, porque somos diferentes y se tiene que garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores y de las trabajadoras en todos y cada uno de los centros de trabajo. Este día de reivindicación, lo comentaba hace un momento, va también para señalar a las administraciones públicas. Claudia lo ha puesto de manifiesto. O sea, es una auténtica vergüenza que no estén llevando a cabo la negociación de los planes de igualdad, que estén perpetuando las discriminaciones que sufrimos las mujeres también en los centros de trabajo. Y como organización sindical tendremos que seguir exigiendo que se cumpla con la norma, que se conquisten derechos, pero también que se defiendan los que tenemos. Y seguir trasladándolo en la administración pública y en todos y cada uno de los centros de trabajo. ¿Y qué es lo que ha hecho las comisiones obreras? Porque seguimos teniendo una brecha salarial de 2.235 euros menos, y es una pasta. Es mucho dinero por hacer trabajos de igual valor. 2.235 euros cobramos menos que nuestros compañeros varones todos los años. Y ha salido el político de turno sin cortarse un pelo diciendo que Canarias lo está haciendo bien porque tenemos la brecha salarial más baja de todo el país. Muy estimado. En Canarias, una comunidad autónoma absolutamente precarizada, donde hombres y mujeres tenemos unas condiciones de trabajo bastante inapropiadas, tenemos los salarios más bajos de todo el país, cobramos 3.535 euros menos que la media estatal. Es normal que nuestra brecha salarial sea más baja, simplemente porque es que nuestros salarios son muchísimo más bajos. Todos los más bajos de todo el país, solo nos adelanta Extremadura. Y todo ello a pesar de que lleguen 14, 15, incluso 16 millones de turistas a nuestra comunidad autónoma. ¿Y dónde está esa riqueza que genera la clase trabajadora? Porque no está ni en nuestro bolsillo, ni está en nuestras condiciones de trabajo.
Están pues, para unos pocos que se benefician a costa de la mayoría social de esta comunidad autónoma. Evidentemente tenemos mucho que avanzar y en eso estamos también en Comisiones Obreras, negociando planes de igualdad. Comentaba el compañero Jerónimo y el compañero que intervino antes, que son del mismo, bueno, ya Jerónimo ha estado jubilado, que no lo parezca, porque tiene una energía que vamos. Es importante el diagnóstico, el saber cuál es la situación de cada centro de trabajo. Y ahí nosotros y nosotras, como representantes sindicales, tenemos que incidir para que las medidas correctoras que se incorporen a los planes de igualdad sean las apropiadas. Porque podemos tener un plan de igualdad estupendo, pero si las medidas que estamos incorporando no son las que necesita la plantilla, solo va a ser un documento que la empresa guarde para cuando aparezca por aquí la inspección de trabajo y no me sancione. Por lo tanto, la importancia del diagnóstico y de incorporar las medidas que realmente sean necesarias en cada empresa. Y contamos con las personas más cualificadas de Canarias para defender esos planes de igualdad, que es el Gabinete de Igualdad de las Comisiones Obreras en Canarias, donde tenemos compañeros y compañeras expertas en la materia. Expertas en la materia, de verdad, no hay nadie en esta comunidad autónoma, vamos, más cualificada, digo cualificada porque son 3 mujeres y un compañero hombre, que el Gabinete de Igualdad de nuestra organización. No hay absolutamente ninguna asesoría que tenga la capacidad de nuestro Gabinete de Igualdad, y tenemos que decirlo con orgullo, porque es nuestro, es de nuestra organización, y tenemos que seguir tirando de nuestro gabinete para mejorar las condiciones de trabajo de hombres y de mujeres y de hombres, porque los planes de igualdad no son planes de igualdad para mujeres, son para que nosotras y nosotros tengamos las mismas oportunidades en los centros de trabajo, para que tengamos las mismas oportunidades de formarnos, de seguir ascendiendo, de trabajar y de cobrar lo mismo, trabajo de igual valor, trabajo de igual remuneración. Y hemos estado con el incremento del salario mínimo interprofesional. En esta legislatura hemos conseguido, a través del diálogo social, que el Gobierno de España cumpliese con la Carta Social Europea. No nos han venido a regalar nada. Hemos exigido el cumplimiento de la Carta Social Europea, que establece que el salario mínimo interprofesional tiene que ser el 60% del salario medio del país, donde en este 2023 Canarias vuelve a ser la comunidad autónoma más beneficiada, reitero, desgraciadamente porque tenemos los salarios más bajos, y donde de esas 150.000 trabajadoras y trabajadores que han visto incrementados sus salarios a través del SMI, el 56% hemos sido mujeres. Mujeres que venimos del sector agrícola, mujeres que venimos del sector del comercio, del sector de la limpieza, del sector de los cuidados. Sectores profundamente feminizados y con los salarios más bajos. Y con ese impulso del diálogo social, a través del acuerdo del salario mínimo interprofesional, hemos conseguido que el SMI dé un poco más de dignidad a los salarios de las personas, fundamentalmente mujeres, que no tienen el amparo de convenios colectivos o que tienen convenios colectivos bloqueados desde hace años. Tenemos por aquí convenios de carreteras, corrígeme, Juan Miguel, tenemos el convenio del empaquetado de plátanos de la provincia de Las Palmas caducado desde el año 2011, el regional del campo ya con 3 o 4 años caducos, el del comercio, la alimentación. Pues a través del impulso del SMI al menos hemos conseguido dignificar un poco los salarios de la clase trabajadora. La reforma laboral ha sido también un hito. La primera reforma laboral que ha venido a recuperar derechos de la clase trabajadora y que habla de potenciar los contratos fijos y apartarnos de esos contratos temporales que no se sostenían. En Canarias se firmaban mensualmente más de 65.000 contratos. Solo uno de cada 10 contratos eran indefinidos. Después de la reforma laboral se ha invertido considerablemente. Y cuando nos vengan a hablar del trabajador fijo o la trabajadora fija discontinua, como si parece que esto se lo acaba de sacar de la manga el gobierno o como que las organizaciones sindicales mayoritarias, UGT y las comisiones obreras que hemos firmado y hemos impulsado ese acuerdo, como si nos hubiésemos sacado lo del fijo discontinuo de la manga. Oiga usted, esto está desde el año 85. Pero es que además en Canarias tenemos experiencia
con el contrato fijo discontinuo, porque es el contrato que se lleva a cabo en el sector agrícola. Un sector agrícola que ha dado coberturas a miles y miles de personas trabajadoras en Canarias. Esto no es nuevo, no nos estemos haciendo trampas a la baraja. Se han mejorado las condiciones de la clase trabajadora después de la reforma laboral. Primero por la fijeza de los contratos. Han desaparecido muchísimos contratos que no tenían razón de ser, que lo que ocultaban eran fraude y precariedad. Hemos conseguido impulsar la negociación colectiva, volver a retomar la negociación colectiva, equilibrarla, porque la reforma laboral del Partido Popular del 2012 nos dejó con una mano delante y una mano detrás, porque nos quitó la oportunidad de poder negociarnos, de poder estar con el tú a tú, y eso lo hemos ido recuperando a través de la reforma laboral. El incremento de las pensiones, fundamental, esas pensiones mínimas, donde lo comentábamos antes, mayoritariamente son las mujeres las que los cobran. Y todo este tipo de acuerdos que hemos conseguido con nuestro trabajo a través de la concertación y del diálogo social han permitido también reducir las brechas salariales, reducir las brechas para incorporarnos al mercado de trabajo, ir un poco reconduciendo las discriminaciones que padecemos por el hecho de ser mujeres. Que queda muchísimo trabajo por hacer, por supuesto, reiteramos, el compromiso de las administraciones públicas, precisamos de plazas para los menores de 0 a 3 años para dar cobertura a estos menores y evitar que abandonemos el mercado de trabajo. Las plazas de dependencia con un déficit de más de 7.500 plazas de déficit en Canarias. El cumplimiento de la ley de educación de nuestra comunidad autónoma. Que se invierta ese 5% del PIB en educación porque es fundamental para cambiar muchos roles. Y sobre todo, el compromiso, una vez más, de todas las personas que están aquí presentes, porque ustedes son las comisiones obreras, de seguir impulsando medidas que nos permitan corregir todas esas dificultades, esas desigualdades y, sobre todo, seguir impulsando medidas para la clase trabajadora en general, para dignificar nuestro trabajo, para contar con los salarios que realmente nos merecemos, sobre todo aquí en Canarias, con la cesta de la compra más alta de todo el país, con los alquileres de los más altos de todo el país y, desgraciadamente, con los salarios más bajos de todo el país. Por lo tanto, yo termino agradeciéndole a la Unión Insular de Gran Canaria el que haya contado con las comisiones obreras, a todas mis compañeras, la verdad que ha sido un lujo escucharlas, aprender. Como hoy iba el tema de ser educada, tenía que haber comenzado por luego háganme un corte y pega y pónganlo al principio, les traslado un cordial saludo en nombre de todas las comisiones ejecutivas de las comisiones obreras en Canarias, especialmente de Chencho, que lo tenemos enfermo y por eso no ha podido estar aquí. Eso háganme por ahí alguna historia a la gente de comunicación. Agradecer, por supuesto, a las compañeras y al compañero Omar de comunicación, porque sin el equipo esto no hubiese sido mucho más complicado, están siempre para facilitarnos el trabajo y, por supuesto, mayoritariamente agradecerle a todos y a cada uno de ustedes su compromiso, el que cada vez que la organización convoca un acto, una concentración, una manifestación, estén dando la cara, porque ustedes, compañeros y compañeras, son las comisiones obreras. Y ahora, el mío no, que ha sido un rollo que no veo, pero el discurso que hemos podido escuchar hoy, trasladarlo a los centros de trabajo, mucho ánimo y nos vemos esta tarde a las 7 en San Telmo. Busquen nuestra pancarta, entre otras cosas, porque es la más espectacular. Y nos vemos esta tarde porque queda mucho por conseguir. Tenemos personas que nos han abierto el camino, mujeres potentes, y yo creo que aquí, como decía Nacho, hay cantera suficiente para seguir peleando y para no, ¿cómo se dice la palabra? Para no conformarnos. Sería otra palabra, pero es la que me salió, por esos 300 años para alcanzar la igualdad, porque ya les digo yo que las mujeres de comisiones obreras eso no lo vamos a permitir, vamos a seguir ahí peleando. Dilo de la industria y la foto. Bueno, por el sufrimiento, aunque no he traído paracetamol, pero sí hay por ahí para tomarnos un cafecito, lo siento, lo de las mariscadas es totalmente una falacia de la extrema derecha, digo porque esto, como se está grabando, lo que tenemos que hacer...